manipulación en el CIS. Os voy a comentar un poco qué tipo de preguntas está haciendo el CIS para conocer la intención de voto de la población y para saber cómo está gestionando el gobierno esta crisis del coronavirus según la perspectiva de la población. Ya os adelanto que son muy curiosas, vamos a verlas. Os la pondré por aquí en pantalla, pero dice así: en circunstancias como las actuales, ¿cree usted que los partidos y líderes de la oposición tienen que colaborar y apoyar al gobierno en todo lo posible, dejando sus críticas o discrepancias para otros momentos, o que deben continuar criticando y oponiéndose al actual gobierno en todo lo que consideren? Y las respuestas son: creen que ahora hay que apoyar al gobierno y dejar las críticas para otro momento, cree que deben continuar haciendo todas las críticas que se consideren oportunas, no sabe o duda. Y muchos diréis, hombre, pero esto es una pregunta normal, ya, pero fijaos atentamente cómo está planteada la pregunta. Está planteada para dar por hecho que la oposición tiene que apoyar al gobierno de facto. Volvéroslo a leer una o dos veces y os daréis cuenta cómo subliminalmente de facto está asumiendo que lo bueno es apoyar al gobierno de forma incondicional en vez de criticarle. Entonces, con esto ya lo que estás haciendo es condicionar de forma subconsciente a la gente para que vote algo en vez de otra cosa. Que casualmente, mera casualidad que sea en favor del gobierno. Es por esto por lo que este tipo de organizaciones públicas dan asco. Porque no pueden ser públicas, porque si son públicas se corrompen, como todo lo público. Tenemos aquí otra pregunta, que dice así: ¿cree usted que cuando termine la crisis del COVID-19 debería hacerse un esfuerzo especial para intentar llegar a grandes acuerdos ante la crisis económica y laboral? ¿O cree que lo mejor es que cada partido plantee sus propias alternativas y puntos de vista? Vale, aquí volveréis quizás a pensar lo mismo. Joder, Javi, pero es una pregunta normal, vamos a analizarla poco a poco. ¿Cree usted que cuando termine la crisis del COVID-19 debería hacerse un esfuerzo especial? Para empezar, está recargando especial, es decir, no te está diciendo debería hacerse un esfuerzo para intentar llegar a grandes acuerdos, no. Un esfuerzo especial, como que te está poniendo más atención en esta parte, que aparte, la parte, valga la redundancia, que primero pone es la parte positiva, es decir, la parte que le conviene al gobierno. Y eso está todo estudiado, no os penséis que estas preguntas se hacen al azar. Nada se hace al azar en este tipo de cosas. Y como veis, la parte positiva o la parte que va más con el gobierno es mucho más larga. Por ejemplo, ¿cree usted que cuando termine la crisis del COVID-19 debería hacerse un esfuerzo especial para intentar llegar a grandes acuerdos ante la crisis económica y laboral? Y ahora empieza la otra parte. ¿O cree que lo mejor es que cada partido plantee sus propias alternativas y puntos de vista? Es como que la segunda parte la vamos a decir deprisa y corriendo, a ver si nadie se da cuenta y nadie elige esa opción. Y lógicamente el 91,4% de la población escoge que es mejor que intentar llegar a grandes acuerdos. Y me dirás, Javi, probablemente ese resultado hubiera salido de igual manera. Sí, pero muy probablemente ese porcentaje no sería el mismo. Pero ¿qué pasa? Que nunca lo sabremos, y nunca lo sabremos porque esto es un ente público y un ente público se corrompe. Lo vengo diciendo en todos mis vídeos. Vamos a otro ejemplo. ¿Cree usted que ante casos de pandemia como los del COVID-19 hay que atenerse a lo que digan y propongan las expertas en cada momento? ¿O que los gobiernos tienen que ser capaces de tomar decisiones por su cuenta? Vale, aquí muchos diréis, Javi, ¿pero esto es realmente un apoyo al gobierno? Sí, ¿por qué? Porque Sánchez en todos los discursos que lleva dando desde que empezó la crisis del coronavirus está dejando el peso en los expertos sanitarios, ese famoso comité de expertos que formó de forma sigilosa 3 semanas después de que la OMS le dijese a España qué no tenía que hacer, sí, 3 semanas después, con el consecuente número de contagiados y muertos, gracias Pedro Sánchez. Entonces, teniendo eso en cuenta, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez ha dejado gran parte del peso de la crisis del coronavirus en los expertos sanitarios, te plantea la siguiente pregunta. ¿Cree usted que ante estos casos de pandemia como el COVID-19 te ponen antecedentes, hay que atenerse a lo que digan y propongan los expertos en cada momento? ¿No veis como que te está haciendo un poco más de énfasis en la primera parte de la pregunta? Que siempre, como veis, es la primera parte de la pregunta la que va a favor del gobierno. O que los gobiernos tienen que ser capaces de tomar decisiones por su cuenta. Y ya está, ahí lo deja. Entonces, si sale que sí, Sánchez, entre comillas, se ve reforzado por esto. Que vuelvo a lo mismo. Probablemente hubiera salido que sí de todas formas. Pero ese 88,5% de gente que considera que sí que es necesario, probablemente hubiera bajado. O no, pero nunca lo llegaremos a saber porque esto está manipulado.
Vamos a por otra pregunta. ¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales? Hasta aquí te está dando introducción para que elijas esa opción y luego, de forma rápida, te dice: ¿o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones? ¿Qué pasa? Que lógicamente esto va acorde al discurso de censura que está aplicando este vergonzoso gobierno. Es que analizad la pregunta detenidamente. ¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas, es decir, más hincapié todavía, por las redes y los medios de comunicación social? Y no acaba aquí, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales. Es que tienes 3 líneas de lo que al gobierno le conviene y luego rápidamente, para que nadie se dé cuenta, lo que no le conviene. Y una vez más, el 66% de la población dice que lo que diga el gobierno. Como cabestros. Y vuelvo a lo mismo, probablemente hubiera salido que sí, porque en España somos idiotas, sinceramente, lo somos. Quizás yo el primero, pero en España somos idiotas. Y la censura no sé el por qué, pero nos mola, debemos de ser masocas o algo. Pero probablemente hubiera salido menos. Pero nunca lo sabremos. Lo curioso es que luego, por ejemplo, el resultado de esta encuesta choca con el resultado de otra. Por eso os digo que están cocinadas. Porque hay otra pregunta que dice algo así como que si el gobierno proporciona la información suficiente o sería deseable tener más. Y más de la mitad de la gente dice que es deseable tener más. Pero amigo, si has dicho antes que el gobierno debe ser el único que debe proporcionar este tipo de informaciones para evitar bulos en las redes sociales. Sé que no es exactamente lo mismo, porque lo sé, pero por un lado estás diciendo no, que sea el Estado, y por otro estás diciendo mejor que haya otro tipo de fuentes. Y luego te hace otro tipo de preguntas. Pero ¿sabéis qué es lo curioso? Que no te hace ninguna pregunta de ¿ha actuado el gobierno rápido? ¿El gobierno ha sido previsor? ¿El sistema sanitario está funcionando bien y se le han dado los recursos adecuados? Ese tipo de preguntas que son las clave, el CIS casualmente no las hace. ¿Por qué? Porque esto está cocinado, señores. Está cocinado. Esto es vergonzoso. Y voy a dejar por aquí el vídeo, gente. Ya me he explayado bastante. Esto es lo que veis. Esto es una encuesta que se ha hecho a 3.000 personas por teléfono, de forma cocinada, con unas preguntas estudiadas y sin realizar ciertas preguntas que no le convienen al gobierno. Esto es lo que sucede cuando un organismo público como este se dedica a hacer encuestas a la gente, que al final lo utiliza para influenciar. Simple y llanamente. ¿Para qué? Para mantener la red clientelar que ya tiene el gobierno actual o aumentarla si es posible. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a like. Suscribiros, con esto me ayudáis a seguir hacia adelante, me dais muchísimos ánimos, así que por favor, hacedlo, que no cuesta nada, y comentadme lo que os parece, si veis lo mismo que yo, o quizás yo sea el único loco que ve estas cosas. Dejadme en los comentarios, por favor, compartid el vídeo y ya lloro de felicidad, además les enseñáis esta barbarie a otra gente, porque es lo que es, y nada, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!